Muchas gracias, doctor. Bien, el Hospital de Naturales de Huamanga, de la ciudad de Ayacucho, es un hospital más que añejo. Nació con el virreinato, nació con el virreinato. Eh, la concepción un poco geopolítica, mientras cuadra las imágenes, la concepción geopolítica que tenía, como han dicho los anteriores expositores, era estrictamente religioso. La salud era una caridad, una caridad. Pero paradójicamente, el reverso de la moneda era un sistema de discriminación sumamente evidente, sumamente evidente. Hospital para negros, hospital para naturales, este silogismo que dice hospital para indios, ¿no? Hospital para señoras, y así, ¿no? Para esclavos, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la idea. La charla que a continuación voy a disertar tiene un denominador común que quiero confesarlo públicamente, en el sentido de que este hospital peculiarmente quedó como congelado durante toda la época de la colonia, de tal suerte que el suscrito, que no tiene ni un siglo de existencia, vio todavía ese remanente en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en los 50, en los 60, vio cómo había funcionado el hospital de la colonia, y me van a querer cuando vean las imágenes. Las costumbres se quedaron congeladas. Estas ciudades quedaron prácticamente en el olvido, quedaron rezagados. Autores que describieron nuestra ciudad decían una rancia y pacata y religiosa hasta el fanatismo ad extremis, decía un autor, de tal manera que graficaba que las vivencias, las costumbres, todo se había quedado congelado de tal manera que todavía hemos visto lo que sucedía casi seguro en las épocas de la colonia. Bien. Esta es una primera imagen que nos revela que en 1539, a casi 500 años atrás, Felipe Guamán Poma de Hilo, un cronista natural, un cronista indio, hace estos comentarios que envía al rey. Acá dibuja, y era un excelente dibujante, dibuja la plaza de armas de una ciudad pequeñita, pequeñita. Dice Toledo, años después, que no había más de 350 habitantes. Para decir habitantes decía 350 almas que comían pan en Huamanga, ¿no? El siguiente, por favor. ¿En qué condiciones sanitarias del virreinato se crea este hospital? Hemos escuchado una excelente conferencia del Hospital Santana, ¿no? De 1549. 1555 es nuestro hospital, ¿no? Para indígenas. Fray Jerónimo de Loaiza, el primer obispo de Lima, igualito va a participar, porque el rey así lo va a determinar, que donde los españoles se instalen como ciudad, ahí tienen que ser un hospital para los indios, para los naturales, ¿no? Y entonces, este Felipe II, ¿no? Todos sabemos que el Hospital Santana fue la maternidad y hoy es Instituto Materno Perinatal, ¿no? El Hospital de San Andrés es el otro hospital que está más o menos por esa época, 1551. Reitero, 1555 es nuestro hospital. Pero estos son hospitales, como dijo otro conferencista en esta tarde, los hospitales mayores o los grandes hospitales, los hospitales emblemáticos, emblemáticos. Pero ya más hacia atrás había habido otros hospitales así llamados menores, ¿no? En esto, ¿no? Y todos debemos recordar que antes, años mucho antes, y a pocos años de fundado la ciudad de Lima, estaba el antiguo hospital de la Rinconada de Santo Domingo, que hasta la actualidad se puede observar todavía a un costado del Palacio de Gobierno, en la iglesia de Santo Domingo, donde está la capilla de la Veracruz, de la Veracruz, ¿no? Había otro, el de San Damián, Beaterio de Camilas, Hospital de Santa María de la Caridad para mujeres, pero eran pequeños centros, digamos, pequeños tópicos de atención rápida, probablemente esto, pero hospitales grandes eran los nuestros. En Trujillo también había ese Hospital San Juan que acabamos de escuchar en otra conferencia con otro ponente, los de San Sebastián de Trujillo, que también 1551. Recuerde que nosotros estamos en 1555, ¿no? Y así en el Cusco en 1556. Resumen, en el momento de la creación de estos hospitales por los españoles, las ciudades
principales eran naturalmente Lima, donde estaban ellos instalados, y Trujillo, Trujillo, el Cusco quizás más atrás, pero también Huamanga representaba para la colonia un centro importante, por eso es que en 1542 para algunos autores, o quizás en 1555 como está oficialmente aceptado, se funda este Hospital de Naturales de Huamanga con el nombre de Hospital de Villa Viciosa de Huamanga. Cuando se crea este hospital, la razón central no fue la salud, que fue un hecho coyuntural, sino que lo que sucede es que, como todos recuerdan por la historia, Huamanga, Ayacucho actualmente, era prácticamente el cantón, el final, la frontera entre lo que estaba ya seguro conquistado de Lima con y Cusco, que era al otro lado donde todavía estaban los incas dominando. Entonces necesitaban un centro especial intermedio donde podían resarcir fuerzas, donde podían tener una especie de cantón o especie de castillo donde se reabastecen y podían de ahí finalmente conquistar el Cusco, ¿no? Todavía están Pizarro y Almagro en toda la situación posterior que va a venir con la guerra civil. Entonces, por eso es que se crea este hospital, con un criterio incluso hasta militar, porque como recordarán en la historia, los españoles, cuando vieron las cosas muy favorables financieramente hablando, el aspecto holístico, el oro estaba a tomar a la mano, dijeron, bueno, pues nos independizamos, entre comillas, de la corona, y comenzó la lucha entre, como saben ustedes, entre Pizarro y Almagro, y comenzaron las guerras civiles hasta que finalmente el rey de España manda a uno y finalmente persigue, pues, luego que ven asesinado a Pizarro, a Almagro, Almagro que estaba por el Cusco, en el sur de Ayacucho, perdón, de Huamanga, lo acaban de combatir y finalmente se pacifica todo y comienza el primer virrey de la Gasca, ¿no? Entonces, a raíz de esto se necesitaba un hospital de guerra, un hospital de ese tipo. El siguiente, por favor. Un homenaje especial y un recuerdo muy especial a este personaje controvertido, que es una especie de símbolo, ícono de esta institución que tiene estas raíces militares, raíces de otra naturaleza, hasta políticas, pero tangencialmente, culturalmente, de raíces de intención de hacer salud y dar salud, ¿no? Pedro Hernández Barchilón era justamente un almagrista, cabo de piqueros, un hombre bajo, dice la historia, las crónicas, rechoncho hasta, ¿no? Cabo de piqueros que tiene una lanza larga, o sea, uno de infantería, que finalmente cuando es vencido con sus jefes, entre esos Almagro el Mozo, a todos la pena de muerte. Y este señor Pedro Hernández, no Fernández, Barchilón, se salva porque un cura que era su allegado intercede y le dice, te conmutamos la pena de muerte por la de servir en el reciente fundado Hospital de Naturales de Huamanga. Y así llega él como lo que llamaríamos hoy día administrador o mayordomo, que es el término de eso, anacrónico de esas épocas, Pedro Bartilo. Sobre esto hay bastante literatura muy bien informada, pero baste solamente decir que comenzando por el nombre de Barchilón, ¿m? No, algunos piensan que no es Barchilón, él se los arregló el apellido de Barchilón, sino Barchichón, porque era el término para decir que era un obeso, un obeso. Y no solamente un obeso, sino hasta un sinvergüenza, porque su historia es larguísima del señor, no era ningún caritativo, pero al final llegó salvando su vida a esta condición. Abrevio aquí el discurso y la literatura está, ¿no? Ahora, pero ¿por qué Barchilón? Porque este Barchilón, como continuó la guerra, la batalla de Chupas, y hubieron los heridos, entonces había muchos pacientes, había muchos heridos que atenderlos no en cuestiones médicas probablemente, sino en forma caritativa, ayudarles a bien morir. Y se consiguió mucho de ellos, entre esos naturales y otras categorías de personas para poder atender.
Pero como los apellidos dice la historia, y uno de ellos que comenta es Ricardo Palma, en las tradiciones de Fernando Barchilón, ¿no? Comenta de que como los apellidos eran difíciles de pronunciar en apellidos quechuas, a todos ellos, entre comillas, este Barchilón le dona muy hábilmente su apellido. No va de Barchichinchón, sino cambiándolo a Barchilón, un poco adornando la cosa. Y se lo dona, o sea, les acuña ese. Entonces, los pacientes españoles y los heridos de la guerra le decían Barchilón, la Basenica, Barchilón, los clísteres, Barchilón, Entonces, y ahí pasa a nuestro idioma el término Barchilón para la categoría más inferior de la asistencia, vamos a llamarle médica, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Cómo se creó y cómo se creaban los hospitales en esa época? Se creaban de la siguiente manera. Primero, el intendente en este caso, el de Huamanga, convocaba a alguna parte de la población de tal suerte que organizaba cofradías o hermandades, asumiéndoles como este caso de la Virgen de la Concepción, de la Virgen de la Concepción, y entre ellos para una finalidad central. Todos ustedes van a servir a atender en este hospital. Entonces, por eso es que esta organización tenía como patrón o hermano mayor de hermandad justamente a este Barchilonco en 1555, ¿no? Los que colaboraban directamente, el comité ejecutivo, el directorio, eran los conciliatarios, como vamos a ver en la siguiente lámina, quiénes eran los conciliatarios, ¿no? Y el que financiaba, y conciliatarios eran no solamente religiosos, o sea, curas, y también gente civil secular, ¿no? Y el que financiaba era el mayordomo bolsero, digamos, un español que tenía recursos, o en su caso posterior, el cabildo, el que daba la financiación para que la subsistencia de los hospitales, ¿no? En la parte ya propiamente así llamada modernamente asistencial, habían las meritorias que eran de entre las hermanas que no tenían ni una capacidad más que médica, digamos, sino solamente esa caridad, ese don de la caridad, que atendían en forma graciosa, sin recibir ningún estipendio, a los pacientes, prácticamente les hacían compañía estas meritorias, pero cuya característica es que usaban como vamos a ver en las fotografías, hábitos de terciarias, así llamadas, que no eran una especie de monjas, pero seculares, o sea, monjas de la calle, no que estaban enclaustradas. Estas eran las meritorias, que obviamente pues salvaban, en su opinión, sus culpas, estas beatas, de las cosas que habrían hecho en vida, ¿no? Después había las trabajadoras que eran las que ya tenían la posibilidad de responsabilizarse durante la noche de los pacientes. Y ellas tenían que entrenarse 2 años por lo menos en esos hospitales, y que eran más que todo prácticos para hacer atender a los pacientes en sus necesidades más mínimas, digamos, ¿no? Después habían las veladoras, las que acompañaban a las nocturnas, digamos, como si fueran estas las señoras enfermeras, y estas fueran sus auxiliares o técnicas, estas veladoras. En el otro rubro, las que más abundaban eran las topiqueras, las que curaban las heridas, cambiaban seguramente las vendas, lavaban las llagas de los pacientes. Estos eran los topiqueros. Y para poder tener estas calificaciones tenían que capacitarse en la práctica en estos tiempos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ya posteriormente vienen las enfermeras o enfermeros, ¿no? Cuya característica, como vamos a ver en las láminas, tenían la tococofia, que hasta la actualidad se conserva, pero tenía una forma muy curiosa de gorrito. Y los topiqueros o enfermeros, igualmente, lo que llamaríamos hoy día una cristina con una cruz roja, y como lo vamos a ver también, ¿no? Tenían esa característica, las personas que realmente tendrían alguna habilidad en el manejo ya propiamente la salud. La siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí estamos, si sacaríamos bueno, no importa. Si sacamos esa fotografía. Como le estaba diciendo en el inicio de esta charlita, si estamos hablando de 1555, 1600, 1700, 1800, 1950, 1950, la década del 50, cuando nosotros vemos al hospital, parece que no hubiera transcurrido el tiempo.
acá está la beata, ¿no? La que graciosamente atendía. Seguramente no es mi edad, ni estoy perdiendo el sentido de la seriedad de la charla. La charla todavía le he visto y he conocido muy niño a estas personas que, igualito que la colonia, vivían las beatas, y ayudaban a bien morir a las personas, ¿no? Los enfermeros tenían esa Cristina con la cruz roja y la toquita, la enfermera, ¿no? Estas eran las técnicas. Todavía logré conocer, y la que tengo mucha información, de la señora Tránsito, que ya naturalmente es la última que sobrevive, ¿no? Era muy peculiar, y como vamos a ver también en las fotografías, que el escupir era una especie entre mala crianza, mal comportamiento, una falta de educación, y hasta despectivo y mal visto, digamos, que se escupiera en el suelo, en el sitio. Eso tiene pero había esa cultura. Como vamos a ver en las fotografías, había escupideras, yo las he visto todavía de fierro enlosado, y llevaban su escupidera, que hoy día se parecería a una riñonera, para que si alguien estaba, y tosía y escupía en ese sitio. Tenían esa peculiaridad. Era un signo de distinción, de cortesía, de limpieza, ¿no? Este es el patio principal del Hospital San Juan de Dios todavía, que no se ha modificado significativamente, y que tiene esos arcos, ¿no? Y una de las cosas que abunda en este hospital son estas flores que se llaman floripondios. Para los pacientes que, por razones que no podían dormir, les llevaban en los almohadones esas floripondios, y hay la creencia hasta la actualidad de que eso ayuda a bien dormir. La siguiente, por favor. Obviamente había un personal administrativo también, ya avanzado el tiempo, ¿no? Había un personal administrativo, había un médico jefe. Pero Ayacucho quedaba, pues, en el fin del mundo, en el fin del mundo de la colonia. ¿Teníamos realmente médicos? Si con el protomedicato venían los primeros médicos desde España, y tenían que rendir este examen, o ser calificados, así como lo hace ahora el colegio médico, el cabildo. Entonces, ¿tendríamos médicos? ¿No tendríamos médicos? No hay nada escrito al respecto, pero le llamaban médico jefe a alguno de ellos, a alguno que tendría la mayor habilidad, digamos, de repente algún clistero, de repente algún barbero, ¿no? Era necesario, dentro de esta estructura, también un capellán o cura de enfermos, ¿no? Que ayudaba a bien morir junto con la beata, junto con la beata, ¿no? Había una sala de primeros auxilios que, como decían, era la parte central del hospital, porque eran verdaderamente hospitales de sangre, hospitales de guerra, ¿no? Entonces, en este punto es bueno quizás detenerse. Recordarán ustedes que hace el año pasado, se cumplió los 200 años de la batalla de Cucho, 2024. Han habido miles de muertos, suponemos, en las Pampas de la Quinoa. ¿A dónde fueron llevados estos? Al único hospital pequeño como hospital de sangre. Entonces, estos cumplían básicamente, y durante toda la colonia ha habido una serie de situaciones de conflagraciones, de guerras civiles, una serie de. Entonces, estos hospitales eran como una especie de hospitales de sangre, así llamados hospitales de guerra, digamos. Por eso habían, como sitio principal era la sala de primeros auxilios utópico, ¿no? Después ya comenzaron a la sala de mujeres, llamada sala de dolores en el caso nuestro, porque había una imagen de la Virgen Dolorosa en uno de los ángulos de esos pabellones, como lo vamos a ver en las fotografías. Un lugar peculiar es la sala crucero de varones. El hospital, como vamos a ver en el plano, también está dividido como si fuese una cruz. Hay pabellón para un lado, para otro lado, para el norte, hacia las cuatro direcciones. Hacia las cuatro direcciones. Y en el centro en el centro está lo que llaman la sala crucero. Y tiene una peculiaridad, que tiene una pérgola que ilumina. Y las cirugías, entre comillas, de los barberos, por ejemplo, se realizaban a partir de las 12, cuando había un sol intenso, porque no tendría ni cialítica ni forma de poderse iluminar, ¿no? Y futuramente con lámparas Petromax se iluminaban para hacer en la sala crucero la cirugía. Y era un espectáculo.
porque veían de un lado, veían de otro lado los familiares. Era como si fuera una pelea de gallos en la actualidad y todos miraban y aplaudían al cirujano cuando cumplía con éxito sus labores, seguramente. Y al respecto hay historias curiosas de esa época, ¿no? Pero esa sala crucero antes de la cirugía comenzó con los pacientes que tenían tuberculosis, lúpus, hidrofobia, que son los terminajos que en esas épocas se usaban. Seguimos, por favor, la siguiente. No. Con el mismo criterio de hospital de naturales, por primera vez, muchos hemos pensado y hemos concordado que las clínicas también, las clínicas como las concebimos actualmente, comenzaron también rudimentariamente en esta, ¿no? Llamándole sala de pensionistas, porque esos hospitales servían para los indios, para la gente menesterosa, porque los que tenían alguna posibilidad, se atendían en sus propias casas y si tenían mejores posibilidades, inclusive dentro de las iglesias, pero lejos de la higiene era estar lo más cerca a Dios, ¿no? Entonces, era de mal gusto y mal visto que uno diera luz. En el caso suscrito mío, inclusive todavía, y debo confesarlo públicamente, yo nací en mi casa. No nací en un hospital, ¿no? Y venían, y así sucedía, ¿no? Y así sucedía. Entonces había esa sala. Luego ya se hizo la sala de parturientas, porque, lógico, las complicaciones de atenderse en forma, digamos, domiciliaria tenían las consecuencias hasta la fiebre y las psicosis puerperales, como llamadas en esa. Posteriormente también los mismos niños ya se vieron en la obligación o en el criterio de entrar a estos hospitales. Seguimos la siguiente, por favor. No estaría completo el equipo administrativo o paramédico, digamos, si no vemos a los boticarios, que también fueron mencionados muy, muy, muy interesantemente en las anteriores charlas. Acá está el señor Atanasio con su asistente y tus mostradores, que parecería una tienda de licores, donde están los componentes que van a servir para hacer los galénicos. Todavía se conserva, curiosamente, estos jabones de Ross que venían de fuera, las píldoras del doctor Ross, la limonada Leonard, todas estas cosas todavía se conservan a Dios gracias en local de la beneficencia pública que están conservadas para un futuro museo probablemente, ¿no? Y este es el boticario. Seguimos la siguiente transparencia, ¿no? Cuando comenzó en 1555, los primeros mayordomos, el primer mayordomo obviamente era el Cabildo de Huamanga, pero duró pocos años, 2 o 3 años, ¿no? Y luego de eso entraron los franciscanos. Recuerde que el criterio era caridad, ¿no? Entraron los franciscanos a ayudar a atender acá. Y luego ya en 1637 llegan los de San Juan de Dios, los que se van a quedar mucho más tiempo, ¿no? En el llamado así ya Hospital Real de San Juan de Dios. Le cambian el de Naturales de Huamanga por Hospital Real de San Juan de Dios, para el patrón de los juandedianos, San Juan de Dios médico inclusive, ¿no? Que era, ¿no? Luego, como ustedes recordarán por la historia también, el presidente José Orbegoso, etcétera, creó la Sociedad de Beneficencia Pública. No como la conocemos actualmente, ¿no? Sino el inicio, el preámbulo de lo que va a ser lo que es propiamente beneficencia pública en 1834. Y su función era básicamente administrarlo, dar funcionamiento, hacer lo que hacían los mayordomos, financiar a los hospitales. Todavía hemos visto, y así cuentan nuestros mayores, en que como criterio de salvar sus pecados y acercarse lo más cerca al cielo, digamos, era que cuando alguna persona se moría, por ejemplo, y tenía algunas propiedades, decía, dejo en propiedad mi hospital al hospital mi propiedad, mi hacienda, por decir, ¿no? Y de tal manera que todos los sábados durante tantos años me iban a hacer las misas a mi nombre. Entonces, y así iban quedando. Y los que administraban eran las beneficencias. No solamente dejaban dinero, propiedades, joyas, y así era el criterio para salvar y estar lo más cerca a las posibilidades de estar en el cielo, ¿no? Se creó también en este hospital curioso, también se creó la portería con familiares, ¿no? La portería con familiares. En la puerta todavía en la actualidad se conserva el lugar donde estaba el portero, digamos, que no solamente trabajaba él, sino que vivía con su familia, cocinaba y todo, y tenía sus habitaciones y de repente hasta animales de corral dentro de esa habitación. Y era el portero
¿no? Y, para, y era el encargado de la cocina también porque daban la cena de la oración. Bien temprano, a las 5 o 6 de la tarde, a las 5 ya comenzaba ya y después a dormir temprano, ¿no? Luego se hizo la Gruta de la Virgen. ¿Por qué se hizo la Gruta de la Virgen en el pequeño parquecito que tiene, de los dos grandes patios que tiene esta institución? ¿No? Porque en esa época el arzobispo gestiona hasta el Papa, ¿no? Este beneficio religioso, ¿no? De los 30 días de indulgencia plenaria, ¿no? De indulgencia plenaria. De tal manera que no el 7, sino el 5 de marzo, que era el día del glorioso patrón San Juan de Dios, al que se moría, derechito se iba hacia el cielo. Entonces, ese era el criterio y todos preferían procurar morirse esos días porque ya, por más que sean pecadores de monta mayor, se iban directamente. Y así lo extendieron a otros días también, ¿no? Y existe ese criterio religioso. Seguimos la siguiente, por favor. El otra característica interesante de esta organización es las casas mínimas. Las casas mínimas que cientos de años después, recién la salud pública ya técnica, científica, lo ha tomado, ¿no? ¿Qué pasaba con los familiares que traían a sus pacientes, digamos, a bien morir al hospital? Al hospital, ¿dónde iban a pernoctar? Entonces, en la calle que da hacia la fachada principal del hospital, existían las casas mínimas, como si fueran mini departamentos para que ahí pernoctaran mientras el paciente recuperaba, de acuerdo a su historia natural, seguramente la enfermedad, su salud, ¿no? Luego de eso ya se viene ya en la época más moderna, alrededor de los 60, médicos que vamos a ver en las fotografías, que son los primeros que traen la penicilina y comienzan ya las primeras operaciones quirúrgicas, ¿no? Y luego el año 68 se transforma en Hospital Centro de Salud de Ayacucho y comienzan a hacer la guardería que hasta la actualidad existe todavía a cargo de la Beneficencia Pública de Ayacucho, del kindergarten. Seguimos con la siguiente, por favor. Este es el plano actual del hospital, que no ha modificado mucho respecto a la colonia, ¿no? Este es el hospital y esta es la parte de entrada, es un plano técnico de un arquitecto, el señor Yuri. Es la entrada principal y ahí están. Adelante, adentro está el patio, uno de los patios, otro de los patios, etcétera, ¿no? Siempre al costado del hospital había una iglesia, la iglesia lógicamente de San Juan de Dios, de San Juan de Dios Médico, ¿no? Que servía como cementerio de este hospital, cementerio hospital. Y ahí hay que instalar otro criterio, que es estándar en los hospitales de la colonia, ¿no? No había cementerio general. Dentro de la ciudad, ¿no? El que tenía menos dinero se enterraba en el frontis de la cabeza. El que tenía un poquito más debajo del altar y el que tenía mucho más debajo del altar mayor, donde existen en la actualidad todavía catacumbas en los altares. En los altares. Había ese criterio, ¿no? Abreviemos. Seguimos, por favor, por el tiempo. Eh, hay datos históricos como de la del virrey Hurtado de Mendoza, el marqués de Cañete, que era el virrey cuando en 1555, cumpliendo el mandato del rey, el rey funda estos hospitales que hemos visto. Y probablemente este es uno de los primeros hospitales, si no es el segundo, es el tercer hospital más antiguo de la colonia, ¿no? El corregidor, gobernador, vamos a llamar en la actualidad, era este señor Juan Vélez, que era un militar capitán, ¿no? Los que se asociaban con el Barchilón eran estos dos del directorio, Juan Diego de Beltrán de Caicedo y Cristóbal de Puelles, ¿no? Ellos y los colaboradores directos, los que iban, los parte operativa eran Hernando Saavedra, Ruy Gómez de Rivera, Juan García de Guzmán, ¿no? Y los prácticos realmente, los que iban al campo de batalla, los que atendían, era por supuesto a la cabeza el señor Barchilón, Barchinchón, y la congregación de los juandedianos, ¿no? Entonces, como recordarán por la historia, también Ramón Castilla estuvo en Ayacucho y en Ayacucho fue donde él abolió el tributo indígena, se acordarán, ¿no? Existe esa casa en la actualidad y le cambia el hospital de Real de San Juan de Dios con el de Nuestra Señora de la Concepción.
Eso sucedió en 1632. El siguiente, por favor. El siguiente, la siguiente transparencia. La, la siguiente, la pasa. Ajá, gracias. No. Entonces, recién en 1840, la Sociedad de Beneficencia de Lima, que es el preámbulo, prolegómeno de lo que luego va a ser la verdadera beneficencia, beneficencia, ¿no? Después ya el Ministerio de Salud, como sabemos, se crea por esas leyes en el 5 de octubre de 1835 y ya pasan esos hospitales de lo que eran los Bachilón, los franciscanos, después los Juan de Dianos, pasan ya a la beneficencia. En los intermedios, en los baches, el cabildo se responsabilizaba de la parte financiera como, ¿no? Como bolsero, así le llamaban, ¿no? Pero ya después, ya el mismo Ministerio de Salud, como ustedes saben, el Ministerio de Salud salió de la conformación de Fomento, y ahí es cuando recién comienza la verdadera beneficencia como la conocemos actualmente, ¿no? Que en esa época estaba a cargo del Ministerio de Justicia. Sigamos, por favor, la siguiente. Ahora, durante durante todos esos años se atendió en esa calle que llamaban también San Juan de Dios, Hospital San Juan de Dios, Iglesia de San Juan de Dios, que es una iglesia bonita, grande, de piedra, y está la calle de San Juan de Dios al frente de las casas mínimas. Pero resultó que en los años 60 ya la población comenzó a crecer y habían casi más de 35.000 habitantes, 35.000 habitantes para una ciudad. Habiendo 35.000 habitantes, ya el hospital quedó totalmente pequeño, ¿no? Entonces ahí ya se hace el Hospital Regional de Ayacucho en otro sitio que está un poco a las afueras de la ciudad, ¿no? Un 25 de mayo del año 64 comienza, ¿no? Los mismos trabajadores viajan, van ya al otro sitio. Fue en la época del presidente Belaúnde y el ministro fue el patólogo muy recordado por todos nosotros, el doctor Arias Estela, ¿no? En esa época. Hay cosas anecdóticas de gente que vivió y tuve la suerte de conversar con ellos, ya han fallecido. Cuando llegaron los primeros trabajadores del Hospital San Juan de Dios, del Hospital Antiguo de Naturales de Huamanga, y los pasaron, estaban pues en ayunas, decían en esa época, o sea, no tenían conocimiento básico de la medicina, hacían su sentido común y con su caridad, y quizás por conservar un empleo, hacían esas labores despreciables para la mayoría de los habitantes de Huamanga. Y entonces le decían, cuando alguien se portaba mal, le decían, ah, jovencito, tú, el ya director en esa época, el doctor Leontov, le decía, tú me estás fastidiando, te vas a rayos X. ¿Y por qué? Para que te quemes en rayos X. ¿A que tú que protestas tanto? Ah, muy bien. Tú te vas a contabilidad para que te quemes viendo los números. Y era un castigo y iban casi a regañadientes a las diferentes áreas del hospital. Y así comenzó el hospital. O sea, no querían dar a inaugurar y ellos finalmente, entre ellos el doctor Mariscal, propició y invadieron prácticamente el hospital y comenzó a funcionar. Pero no comenzó a funcionar en el actual lugar, sino en otro más cercano a la ciudad, que hoy día ya es la ciudad universitaria. Ya pasaron, ¿no? Y cuando pasaron del Hospital San Juan de Dios a lo que ahora es la ciudad universitaria, que quedan algunos rezagos de esa construcción, unas arquerías, a lo que va a ser el Hospital Base de Cucho, que también ya cambió, ¿no? Le llamaron Hospital de Apoyo Provincial, Hospital de Apoyo de Huamanga, o después Hospital Regional de Cucho, fue cambiando sus nombres, ¿no? Y el primer director ya formal técnico fue el doctor Augusto Leontó Congache. Seguimos, por favor. Seguimos la siguiente. Él fue el primer ya director, digamos, un médico de San Marcos, ¿no? Ujú. Eh, la siguiente. Entonces, en el Ochenio de Odría, en el año 50, se inicia pues la construcción del hospitalito ese que está un poco a las afueras de la ciudad, que hoy día se ha convertido en residencia de los estudiantes de la universidad en el año 50. El doctor Mariscal, con buen criterio, dijo, la población está creciendo inmensamente y si somos 35, en pocos años vamos a de repente a duplicar y esto va a quedar muy pequeño, vamos a irnos más hacia arriba. Entonces así dejaron a media la construcción y fueron al Hospital Base de Cucho, ¿no?
Los terremotos es de hecho, detalle, no solamente las guerras civiles entre españoles al inicio, después entre indígenas y los mismos españoles, y nunca, recuerden que nosotros vivimos y continuamos inclusive como civilización, como pobladores, una serie de situaciones, el comportamiento pasivo-agresivo de nuestra población, que es nuestra característica se sucedió en todo estos tiempos. Y el hospital pues, era el hospital de sangre. Si no era de españoles, era de indios, si no era, etcétera, ¿no? Y los terremotos. Nosotros estamos en una zona volcánica. Son más de 8 volcanes que hay antes del levantamiento de la cordillera, ¿no? Y han habido terremotos importantes en todos estos años, en todos estos años. Y del último recordado que no estuve presente fue el año 80 y 81, donde la gente dormía en esa ya década, inclusive en la Plaza de Armas, etcétera, ¿no? Y y le llamaban la ciudad de las tres T, 81, recuerde. Temblores, terroristas y tombos. Terroristas y los policías le llamaban tombos, la ciudad de las tres T. Era curioso ¿no? Ahora, entre los médicos del siglo pasado que ya tienen ya escritos y historias clínicas que están archivadas en la Beneficencia Pública de Ayacucho, están los doctores de la Fuente, de los más representativos, el doctor Canales, que murió en un accidente de tránsito, con pocos carros que lo atropellaron ahí, ¿sabes? El doctor Gutiérrez, que trajo la primera penicilina, y el doctor Sado Torres, que es toda una historia, primer cirujano que cuenta tanto. Y nuestro epónimo del hospital, el doctor Miguel Ángel Mariscal Llerena, un puneño que vino en los años 50, se ha estado, y fue un tipo, un ícono que marcó época, digamos, ¿no? Él decía, podemos revisar la historia de nuestro hospital y podemos dividirlo en varios capítulos. Uno, en la época de la colonia, en la época de la colonia, y después una época de transición, una época de transición, y después en la época cuando ya somos hospital base de Gucho, digamos, ya en las recientes, ya en el siglo pasado, ¿no? Entonces esas tres épocas marcaron, y la última que la van a ver y que para nosotros es un orgullo, y diríamos la tercera época, ¿no? Los más recientes ya son el doctor Antonio Zulga, quien hizo el Colegio Médico y los cuerpos médicos, el doctor Héctor Chávez, Chuchón, de cuenta recordación, y el doctor Rondinelli, que es nuestro actual decano regional. Hasta este punto la labor es estrictamente asistencial. Entonces comenzamos ya a capacitarnos, como habíamos ido a la civilización médica, habíamos venido a las ciudades grandes como Lima a adquirir el título, a estudiar en la universidad, y íbamos con nuevas ideas. Y esas nuevas ideas decíamos, no somos puramente asistenciales, tenemos que ser académicos también. Se comenzó a organizar los cuerpos médicos, a reunirnos los días viernes médicos, que los colegas no les daban mayor importancia. Se comenzó como directorio a darles desayuno y a agasajarlos a los primeros que llegaban y a todos los que llegaban, y las listas se firmaban de entrada en el auditorio del cuerpo médico, y así comenzó la reunión de los bienes médicos, los bienes médicos, ¿no? ¿No? Y comenzamos a hacer, después ya necesitamos federación médica, necesitamos colegio médico, y de estos colegas, nuestra ambición y nuestra inexperiencia nos hizo, como cosa anecdótica y sumamente breve, un día, de inspiración, decir, vamos a hacer colegio médico, pues. Así que nos reunimos en el cuerpo médico y dirigimos a nuestro decano y no sabíamos nada. A poco de eso llega el doctor Francisco Sánchez Moreno, a quien recordamos, y recientemente una pérdida muy valiosa, y nos reunió, queremos ser, y somos colegio médico. Le dijo, ustedes no son nada, señores, colegas no son nada, porque el colegio médico está en Lima, tiene esta organización. Usted no sabe por subir bibliotecario se va a organizar, y van a decir, no son nada. Y toda nuestra organización se fue a ir. Pero así comenzó, y hoy día tenemos la suerte. Seguimos la siguiente, por favor. Ya Doctor, le queda adelante. 5 minutos. Ya. Ay, sí, ya terminamos. Gracias por avisarme. Entonces, ese es el Hospital Antiguo San Juan de Dios. Una fotografía que se ha pixeleado un poquito, donde están las camas, siempre su imagen, su pequeño altarcillo, ahí los médicos, que quizás no se ve el cura también. Y lo que decía, las escupideras, que no se ven muy bien. Es una material, no es quincha, es adobe o tapiales de 1,60 m, 1,80 m,
un metro ochenta de espesor, pero barro con estuco, el piso de ladrillo, algunas lajas de piedra, ¿no? Inclusive en las lunas, como no había vidrio en esas épocas, eran piedra de Humanga, más o menos delgadita para que trasluzca la luz, ¿no? Seguimos, por favor, para los 5 minutos tratar de, en las imágenes. Lo vamos a pasar así, ¿no? El doctor Miguel Mariscal con una colaboradora, ¿no? Que van hacia la selva a hacer campañas ya extramuros. Seguimos nomás, seguimos, ¿no? Unos pacientes de esas épocas con estas pijamas que parecen de los nazis, ¿no? Los médicos, el doctor Mariscal, en fin, el doctor Monar, son las señoras, ¿no? El médico tenía una posición social bien importante y aquí están muchos de ellos en una reunión seguramente. Seguimos. El doctor Mariscal allí, siempre el doctor Mariscal, el doctor Gutiérrez de la penicilina, en fin, no, están el doctor Jauregui, de los trabajadores de esa época. Seguimos, ¿no? Seguimos. Después ya ellos mismos propiciaron y se autodenominaron, igual que nosotros como colegio médico, dijeron Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, pero no había para médicos, sino para señoras enfermeras y técnicas en nuestra Universidad San Cristóbal de Manga. El doctor Mariscal, un hombre que un desfile en la Plaza de Armas con los estudiantes futuros de la Escuela de Medicina, como lo van a ver ustedes. Sí, sigamos rápido, ¿no? En una de las tantas reuniones que ellos han tenido, sigamos, un discurso seguramente en el cuerpo médico entre ellos, digamos, ¿no? Entonces, igualmente una reunión con las técnicas, el doctor Mariscal siempre allí, el rector de la universidad reconociendo al doctor Miguel Ángel Mariscal ya en épocas ya de avanzada edad, seguimos, ¿no? Y lo reconocieron al doctor y luego le pusimos el nombre también a nuestro hospital actual, ¿no? Bueno, el monseñor igualmente tenía un papel importante en el quehacer de nuestro hospital, ¿no? Listo. Las autoridades también políticas, la beneficencia pública, que también participó. Sigamos, ¿no? Dándole rápido. Sigue pasándonos, ¿no? Igualito, sí, sí, sigamos, ¿no? Bueno, las campañas en Vilgas Guamán, el equipo de fútbol de las señoras enfermeras, Facultad de Ciencias Médicas y desfilan en la Plaza de Llanos, el doctor Sadot que está hacia la derecha. Sigamos, ¿no? Ya en el rectorado fue autoridad de nuestro hospital, doctor Miguel Ángel Mariscal y las autoridades universitarias, nuestra ambulancia, ¿no? Ahí hay un cortito de una película breve de 1 minuto, creo. Si se puede entrar, ¿no? Si no, terminamos. No creo. Hola. Bien. Entonces, había un cortito de una película, pero solamente basta decir, finalmente la tercera época de nuestro hospital comenzó, y un minuto más de paciencia, comenzó hace unos pocos años. Hace unos 4 o 5 años recién comenzó, entonces, consecuencia de las protestas de los médicos, hoy día tenemos un hospital muy, muy bonito, un hospital completo con tecnología de punta. Solamente un 30 segundos ¿no? Para ver cómo es el actual hospital San Juan de Dios Hospital de Naturales. Que si hacemos las cuentas de 1555 al año 2025, imagínense, ya tenemos casi 500 años, 500 años de existencia del hospital más antiguo. Y si comparamos, y si comparamos con los hospitales que tienen más o menos la misma edad, nuestro desarrollo ha sido monstruosamente gigantesco, ¿verdad? Es un salto de calidad. Un minutito más, un minutito para terminar, ¿no? Es la plaza de... Luego de la fundación española de Huamanga, el 25 de abril de 1540, fue creado el Hospital San Juan de Dios para la atención de los primeros habitantes españoles y mestizos, manteniéndose en esta condición durante los siglos siguientes. En el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el 25 de mayo de 1964, se inaugura el Hospital de Ayacucho, iniciando sus funciones en base al personal del antiguo Hospital San Juan de Dios y nuevos trabajadores. Fue a partir del año 2003 que el Hospital Regional de Ayacucho lleva el nombre del extinto médico ayacuchano, Miguel Ángel Mariscal Llerena. Y por la iniciativa de don Miguel Ángel Mariscal Llerena, cuyo epónimo nombre lleva este hospital, que fue el pionero, el visionario, que dijo, hagamos un nuevo hospital. Hoy el hospital regional viene funcionando en aquella infraestructura construida hace más de 50 años atrás. Es ante esta necesidad latente que en septiembre del 2014 se inicia con un ambicioso proyecto
Un sueño para todos los ayacuchanos. La construcción de la moderna infraestructura hospitalaria Miguel Ángel Mariscal Llerena, con una inversión de más de 400 millones de soles. Subió a 520. Este es el La actual nueva hospital. infraestructura del Hospital Regional de Ayacucho, Miguel Ángel Mariscal Llerena, tiene un área de construcción de 3,5 hectáreas, 39.000 metros cuadrados El y un área de helipuerto. terreno de 53.000 metros cuadrados. El ingreso principal de este moderno nosocomio es por la avenida Daniel Alcides Carrión, por donde el usuario podrá ingresar hacia el hall principal, donde se encuentra admisión hospitalaria, citas, caja y sala de espera. Desde el hall principal también se puede ingresar hacia la unidad de medicina física y rehabilitación en el bloque F. Esta unidad cuenta con un gimnasio para niños y otro para adultos, así como el área de hidroterapia, magnetoterapia y latina Hobart. En el primer piso, también el usuario podrá encontrar la unidad de patología clínica, que cuenta con laboratorios de urianálisis, inmunológico, hematología, bioquímica y microbiología. Además, en este nivel se encuentra el banco de sangre. En el primer piso también está ubicado la unidad de ayuda al diagnóstico por imágenes, que está debidamente implementada con equipos biomédicos de última generación en las salas de mamografía, ecografías, tomografía, rayos X y resonancia magnética. Un importante ambiente ubicado en este mismo nivel es el de emergencia, que cuenta con espacios de admisión, informes, caja, sala de espera, tópicos de áreas de atención como inyectables, nebulización adulto, tópico gineco-obstétrico, entre otros, y sala de observación que se complementa con servicios como su propio laboratorio y ecógrafo. Esta importante área posee un patio para ambulancias para la zona rural, ambulancia para la zona urbana y una camioneta para el personal administrativo. En el primer piso también acoge a la unidad de trauma shock y una sala quirúrgica para procedimientos inmediatos. Desde el hall principal, a través de las escaleras o los ascensores, el usuario puede acceder al segundo piso, bloque C, donde se encuentra la unidad de angiografía, así como la unidad de consulta externa, además de espacios equipados como el consultorio de odontología. En el segundo piso también se encuentra la sala de partos, debidamente equipada para la atención a las gestantes, además de la unidad de cuidados intensivos para adultos, niños y un área de quemados. En el mismo piso, el usuario podrá encontrar la unidad de centro quirúrgico con salas de ginecobstétrico, traumatología y dos salas de recuperación. Asimismo, la sala de Excimer láser, UCI materno, UCI neonato y la unidad de hemodiálisis. En los bloques C y D del tercer piso se encuentra la unidad de hospitalización, entre los que podemos encontrar el de medicina, ginecobstétrico y otros. Además, en el tercer piso se podrá encontrar salas como sala de electrocardiograma y la sala de endoscopía. En el cuarto piso de los bloques C y D se encuentra hospitalización, entre los que podemos encontrar el de preescolar, escolar y lactantes. Asimismo, en el cuarto piso, el usuario podrá encontrar consultorios especializados como otorrinolaringología y sala de audiometría. En el quinto piso del bloque D se encuentra el área de residencia médica y la unidad de docencia, así como la sala de investigación. En el sexto piso se encuentra el helipuerto, que tiene un área de 360 metros cuadrados. Este espacio permitirá recibir las referencias que provengan de las regiones aledañas y del interior de nuestra región. Es importante señalar también que el Hospital Regional de Ayacucho cuenta con un sistema de comunicaciones con tecnología de punta. Además, cuenta con el sistema de informaciones Data Center. Es el más moderno de nuestro país. Cuenta además con áreas complementarias como guardería, velatorio, auditorio, cafetería, programas preventivos, casa materna, planta de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. Finalmente, en el sótano se encuentra el archivo de historias clínicas, nutrición, cocina, comedores, lavandería, así como el cuarto de máquinas de calderos, subestación eléctrica, áreas que son importantes para el normal funcionamiento de este moderno nosocomio.
el doctor. La moderna infraestructura del Hospital Regional de Ayacucho se convertirá en referente de centros hospitalarios a nivel nacional, por lo que se brindará atención no solo a los ciudadanos de nuestra región, sino además de regiones vecinas como Apurímac, Junín, Huancavelica y otros. Para ello, cuenta con más de 240 camas para hospitalización, 28 consultorios especializados, 10 consultorios generales, 6 salas de operación, una sala de tomografía con un equipo de última generación de 64 cortes, una sala de resonancia magnética con el equipo más moderno del país, una sala de angiografía para detectar de manera inmediata lesiones en venas o arterias, permitiendo la buena atención y salvar la vida de los pacientes. Esta moderna infraestructura marcará un hito en la historia de la salud pública en nuestra región, ofreciendo un servicio de salud digno para todos los ayacuchanos. Gobierno Regional de Ayacucho. Muchas gracias por su Gestión. paciencia en el tiempo Gracias. por el tiempo que ha tomado. Gracias, doctor. Quiero públicamente hacerle entrega de este presente modesto, que es una contribución a la historia de la medicina. Este libro donde está parte de la historia de nuestro hospital en la página. Si me permite una fotito, doctor, por favor, antes de poder concluir con usted, quisiera hacerle una pregunta, pero nos van a tomar acá una foto. A ver, Juan. A ver, a ver. Muchas gracias, doctor, muy amable. El doctor Ega Morales Landeo le va a entregar su gorrita de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana. Estamos entregando este gorrito con el logo de la asociación para que lo use en la campaña médica que haga en Ayacucho, en Huamanga, y para que comparta con los colegas las mañanas huamanguinas. Doctor Quispe. Póngaselo, doctor, Mucho póngaselo, afecto. doctor, para que salga ahí Le agradezco en la foto. esta parte, por este tema crítico. Ahí está. Aprovechando que está el otro Walter Quispe, le damos las gracias por venir desde Ayacucho. Queremos aprovechar acá sus conocimientos para preguntarle algunas cosas. Hemos estado invitados, hemos ido a inaugurar la filial Ayacucho hace unos meses, hemos sido muy bien recibidos por el doctor Walter Quispe y el doctor Héctor Chávez Chuchón. El doctor Walter Quispe es un eximio pianista, por si acaso, ¿eh? Toca el piano, pero no he visto una persona que toque mejor el piano. Y toca música clásica, música ayacuchana, de todo. La verdad que eso fue para mí maravilloso. Quisiera preguntarle, doctor Walter Quispe, con respecto a lo que es el hospital, que ahí mencionó 1540, creo que mencionó ahí, 1555, porque también tenemos que ir a ver las catacumbas, porque hay catacumbas en el hospital. Eso en un momento vamos a ir con el doctor Guido Lombardi a ver esas catacumbas. Estoy seguro que el doctor Guido Lombardi no ha entrado en las catacumbas del hospital de Ayacucho. Esperemos que algún día podamos entrar. Otros médicos dicen que es más anterior porque después de la batalla de Chupas, que fue en 1538, donde fue una matanza terrible entre los españoles con Diego de Amargo el Mozo, y por el otro lado las huestes del rey, que Pedro Lagasca, y que aparentemente Pedro Lagasca estaba perdiendo, pero Diego de Amargo el Mozo se va, pensando que estaba perdiendo, pero realmente estaba ganando. Y después se entera de que cuando hacen la revisión, hay más muertos de Pedro de Lagasca que de Diego de Amargo el Mozo. Pero la cosa de que perdieron los almagristas en esa oportunidad, pero ahí tuvo que haber habido un hospital, y un hospital grande, porque hubieran una gran cantidad de heridos y muertos.
Entonces, probablemente no hay registros, textos al respecto, pero probablemente sí hubo una gran tienda de campaña hospitalaria cerca ahí a la Pampa de Chupas en 1538. Y también para finalizar con esto, porque quiero darle paso para que haga esa precisión, este es el segundo módulo que está a cargo de la filial Ayacucho. Nosotros esperamos que el siguiente congreso, que es el sexto congreso, sí hagamos el módulo 2 en Ayacucho y vamos a trabajar, doctor, con usted y con el doctor Héctor Chávez Chuchón para que eso ocurra de aquí en 2 años. Pero el año que viene sí podemos ir también para hacer sesiones de incorporación. Yo estoy seguro que hay bastantes colegas, no necesariamente médicos, sino conocedores de la historia, que a nosotros nos enriquece bastante, conocedores del Imperio Wari, ¿no? Si tenemos a los incas, los padres de los incas son los Wari. Y recientemente se han descubierto unas obras arquitectónicas bellísimas ahí en Wari que ha tenido la oportunidad de ver la Asociación de Historia de la Medicina. Entonces, de repente, el próximo año hacemos una suerte de incorporaciones como un preludio para el sexto congreso que va a ser de aquí a 2 años, en la cual la filial de Ayacucho sí verdaderamente lo organice allá en Ayacucho. Eso quisiera decirle, doctor. A ver, le doy el pase. Y muchas gracias, doctor. Sí, sí, doctor, brevemente, para no usar del tiempo también. Efectivamente, si el hospital de Huamanga, el Hospital Natural de Huamanga se funda en 1555, pero la fundación que nosotros vemos con la óptica contemporánea no es la forma como ellos fundaban. Muchos hospitales, y la mayoría de ellos probablemente, no se fundaban o comenzaban a funcionar el día que oficialmente, para poder abrir un hospital formalmente, tenían que tener autorización del rey, autorización del rey, ¿no? Por un lado. Y más posiblemente el protomedicato también, con Hipólito Unanue, ¿se acuerdan? Fue el primer protomédico. O sea, tenía que tener autorización. Entonces era todo un trámite, pero mientras tanto las necesidades ya subsistían. Entonces, no es que es probable, sino el hospital ha estado activo, funcionando, pero oficialmente está en 1555. Inclusive la cifra que hemos puesto nosotros es mucho más, 1546. ¿Por qué? ¿Por qué digo que sí ha sido así? Porque están enterrados en las catacumbas que usted ve y alrededores está Vaca de Castro, está Carvajal, el demonio de los Andes. Ahí están las lápidas de esos señores y esos señores no se han muerto pues años después, en 1555. El Chupas ha sido mucho más antes, casi 12 años más antes. Entonces, ahí están las tumbas, ahí están las tumbas. Sería interesante verlas con ese criterio y un poco modificar y el concepto de cuándo funcionó ese hospital y cuando formalmente se supone que se creó el hospital. Y crear un hospital finalmente, y termino acá, no era tampoco asunto de leer el edicto del rey y la cédula real y decirse segundo, era todo una situación muy especial. Recuerda que para que entre un médico en Huamanga, para que entre, era como si entrara un virrey, se ponían en los balcones, se hacían arcos de flores, arcos de flores, había corrida de toros, pelea de gallos, era todo un espectáculo cuando entraba un rey, tan igual que cuando un profesional ya se había capacitado y se graduó de médico, le hacían la misma fiesta. Era muy rimbombante, digamos, ¿no? En la ciudad. Definitivamente, y yo lo invito y lo reto a que me desenmascare y acá está la tumba, mire la lápida de Cristóbal de Vaca de Castro. Acá está el demonio de Carvajal. Y así los españoles están ahí. Entonces, esos no han muerto pues, en 1555, en 1555 ya estarían en osamenta. Sí, gracias. Bien, muchas gracias, doctor Walter Quispe, por su brillante exposición.